¿Qué son los personajes? Son quienes mueven o llevan a cabo las acciones en la historia. Pueden ser cosas animadas o seres sobrenaturales. Existen 12 tipos de personajes, pero los más usados son protagonista, secundario, antagonista e incidental. El protagonista es el personaje que más aparece en la historia. Puede ser personaje real o ficticio. Es el que cuenta la historia en primera persona con sus palabras. Antagonista es el que actúa de manera contraria, es el que se opone, se podría decir que es el villano. Secundarios son los que ayudan al protagonista y al antagonista a cumplir sus objetivos. Por ejemplo, Sancho Panza de Don Quijote es muy importante para el protagonista porque gracias a él Don Quijote puede lograr sus hazañas. Incidentales son los personajes que aparecen pero no saben nada de ellos. En ocasiones no los incluyen. Un ejemplo de ello sería cuando un mesero entrega un platillo y dice se le envía a tal cliente. Hola, mi nombre es Aileen Valdez Armenta, me tocó la semana 5 y hablaré sobre las clasificaciones de los géneros literarios a lo largo del tiempo. El género narrativo es el que se cuenta una historia real o imaginaria. Le puede haber ocurrido al autor o a cualquier persona. Utiliza la voz de un narrador para contarla. Se ubican los acontecimientos en tiempo y espacio. El género narrativo existen personajes que llevan a cabo las acciones. El género lírico es el género que está cargado de la subjetividad del autor. Muestra sentimientos, emociones, pensamientos, estados anónimos, etc. Género dramático, conocido como teatro, es en el autor no habla, sino que hace hablar a sus personajes. Su finalidad es ser representado ante un público. En literatura, el tipo de narrador omnisciente es un personaje creado por el autor para contar una historia. Se caracteriza por narrar los acontecimientos, sentimientos y pensamientos de los personajes y del mundo en que vive en tercera persona al singular. Además, se considera objetivo y solo puede ejercer una influencia directa sobre la narración. Omnisciente es un adjetivo que sirve para calificar a una persona o a un ser de conocimiento ilimitado. En cambio, el narrador intradigético está dentro de una primera historia contada y en ese lugar empieza a narrar otra historia. El narrador deficiente conoce menos que el protagonista acerca de la historia. Registra únicamente lo que puede ser visto y oído, sin penetrar en la mente de ninguno de los personajes o al menos no demasiado. Narrador omnisciente. Narrar en tercera persona es él, ella, ellos, ella. Las características son: es un dios en la historia, todo lo sabe, acciones, sentimientos, pensamientos, intenciones. Un ejemplo, pues, era un semestre muy complicado. Todos se sentían muy agobiados entre la adaptación a la situación y el estrés se mezclaba. Jocelyn por su lado sentía mucha emoción porque estaba a punto de concluir con las actividades de plataforma. Bueno, el narrador intradiegético o protagonista se narra en primera persona, que es yo, nosotros. Las características es narra desde su perspectiva, de forma subjetiva, cuenta lo que ve, eh, lo que sabe y siente. Un ejemplo es: era un semestre muy complicado, todos sentíamos cómo el agobio entre la adaptación a la situación y el estrés se mezclaban. Yo por primera sentía mucha emoción porque estaba a punto de concluir con las actividades de plataforma. O sea, ahí de que lo estoy diciendo como en primera persona. Y narrador deficiente o en segunda persona, pues narra en segunda persona, que es tú, ustedes, características, convierte en lector en personaje principal, crea una complicidad con el lector, es el menos utilizado también.